Capítulo 5. La creciente amenaza. Aunque la victoria conjunta contra los piratas había cosechado elogios y admiración de sus respectivos ejércitos, tanto XA como Hale sabían que la paz nunca fue tan simple debajo de la superficie dentro de los escalones más altos tanto del Imperio Albion como de la Federación Terran Unida. El descontento había enconado a cada lado y todavía desconfiaba profundamente del otro. La idea misma de un vínculo entre especies era controvertida en el mejor de los casos, y para algunos, absolutamente sacrílega. En el Imperio Albion, los murmullos de rebelión comenzaron a resonar en los grandes salones de los estados nobles. Quizá, aunque un guerrero reverenciado se había convertido en un símbolo de lo que algunos veían como debilidad imperial, las poderosas familias de los altos nobles que habían dominado el imperio durante siglos habían comenzado a cuestionar públicamente la decisión del emperador de permitir que uno de sus mejores guerreros se vinculara con un humano. Algunos temían la delusión de su prestigioso linaje, mientras que otros susurraban sobre el deshonor de atar su destino a una especie mucho más joven que aún no habían entendido completamente, o mientras tanto, en la tierra había un creciente malestar político. Muchos líderes Terran eran profundamente escépticos sobre las intenciones de los salarianos, a pesar de que el ejército de la Federación había estado hombro con las fuerzas albaranas para derrotar a los piratas. La desconfianza persistía. Las facciones políticas debatían si los salarianos estaban realmente comprometidos con la paz o si simplemente estaban usando a la Federación para consolidar el poder antes de volverse contra ellos cuando les convenía a sus objetivos expansionistas. Algunos generales humanos cuestionaron en privado si el vínculo de Hale con Sala era un golpe diplomático o un experimento peligroso que podría conducir a más complicaciones. La incómoda alianza entre Hale y Sela, una vez vista como un triunfo de la diplomacia, ahora se había convertido en el punto focal de estas tensiones. El planeta neutral donde se había llevado a cabo la ceremonia original de Bond se convirtió en el escenario de la siguiente reunión diplomática crítica. Esta vez no fue una celebración, sino un consejo secreto donde el futuro del Bond humano de Albarán sería examinado por ambos gobiernos. XA y Hale fueron convocados como representantes de su respectiva especie, sabiendo muy bien que su propia supervivencia podría depender de cómo manejaran esto. La reunión de la Cámara del Consejo era un inmenso salón circular con techos abovedados y grandes arcos, cada uno grabado con los símbolos de tratados de paz pasados. En el centro de la cámara había una plataforma elevada donde estaban los dos guerreros. Sus figuras, iluminadas por suaves rayos de luz a su alrededor, estaban sentados el Consejo y la Asamblea de Diplomáticos Humanos y Albaranos, generales y funcionarios de alto rango. La tensión era palpable, flotando en el aire como una tormenta lista para estallar. En el lado izquierdo de la cámara estaba sentada la delegación humana vestida con uniformes impecables y túnicas formales. Sus expresiones eran una mezcla de escepticismo y cautela. La embajadora Hayes, que había sido una de las arquitectos del tratado original, estaba sentada en el centro, con el rostro tenso por la ansiedad. Había hecho todo lo posible para mantener unida la alianza, pero la presión política de su país se había vuelto insoportable. A su lado estaban sentados varios generales, incluido el general Marwick, que había sido abiertamente crítico del vínculo desde el principio. Sus ojos brillaban con un desdén apenas disimulado mientras observado. Hale, en el lado derecho de la cámara, se sentó la delegación albarana, su armadura ceremonial plateada y violeta reflejaba la tenue luz de la habitación. En su centro era alto, el excomandante del general Sarn Zeta, un hombre que una vez había defendido, y su ascenso a través de las filas, ahora su rostro era una máscara de fría indiferencia. Aunque sus ojos revelaban la carga que llevaba a su alrededor, estaban los nobles albaranos. Sus expresiones iban desde el desinterés distante hasta la hostilidad absoluta. Algunos de ellos ni siquiera se molestaron en ocultar su desdén por los humanos presentes. Cuando comenzó el consejo, el embajador Hayes fue el primero en hablar de pie para dirigirse a la asamblea reunida. Estimados consejeros, comenzó su voz mesurada pero firme. Nos encontramos en un momento crucial en 1900, la historia de nuestra alianza. El vínculo entre el sargento Hale y el comandante Ala estaba destinado a simbolizar la fuerza de
la unidad entre nuestros dos pueblos y, sin embargo, temo que estemos al borde de perder la misma paz que luchamos tanto por crear. El general Marwick nunca quiso andarse con rodeos, interrumpió inmediatamente él. La pregunta que debemos hacer al embajador es si este vínculo realmente ha fortalecido nuestra alianza o si la ha debilitado. Los murmullos resonaron en la legación humana de Delic, y las palabras de Marwick se hicieron eco de quejas similares del lado de Alvaran. La embajadora Hayes frunció el ceño pero mantuvo la compostura. Creo que el sargento Hale y los comandantes Sala han demostrado un gran coraje frente a la adversidad. Su éxito en la misión pirata demuestra que podemos luchar juntos, que podemos ser más fuertes juntos. El general Marwick resopló. La misión no garantiza una paz duradera. El Imperio Alvaran sigue siendo una amenaza potencial. Embajador, debemos estar atentos. El alto general Sarn eligió este momento para hablar, su voz profunda y resonante, atravesando la cámara. El Imperio Alvaran no tiene ningún interés en ser una amenaza potencial. General, nuestro objetivo siempre ha sido la supervivencia de nuestro pueblo, al igual que lo es para el suyo. El vínculo entre Sela y su sargento Hale es un símbolo de ese objetivo compartido. Pero si su gente elige dudar de nuestras intenciones, tal vez la verdadera pregunta es si tú, Federación, tiene la fuerza para honrar a esta alianza. La amenaza velada en palabras de Sar no pasó desapercibida para nadie y la tensión en la sala aumentó varios niveles. Hale, que había permanecido en silencio hasta este punto, sintió un nudo de frustración apretarse en su pecho. Sabía que había mucho en juego, pero la forma en que ambos lados se peleaban como niños de escuela rivales era enloquecedora. Se suponía que esto iba a ser sobre la paz y la cooperación, pero se sentía como si estuvieran al borde de destrozarlo todo. Sela sintió su frustración y cambió sutilmente su postura. Su mano rozó la de él como para ofrecerle tranquilidad silenciosa. Hale la miró y vio un destello de algo en sus ojos violetas, determinación y tal vez incluso un indicio de la confianza que había crecido entre ellos durante las últimas semanas. Pase lo que pase, estaban juntos en esto. «Suficiente», dijo Svera, su voz atravesando la creciente den. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras avanzaba. Esta alianza se forjó con sangre y sacrificio y no me quedaré de brazos cruzados. Mientras pequeñas disputas lo destrozan. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato, silenciando los murmullos. La presencia de Sela era innegable, e incluso el más hostil de los nobles albaranos se quedó en silencio tras ella. Enfrentamos. Desafíos, sí. Continuó su mirada recorriendo ambas delegaciones, pero eso es de esperar. Somos dos especies diferentes, con diferentes valores y diferentes formas de vida. Y sin embargo, a pesar de estas diferencias, el sargento Hale y yo hemos demostrado que podemos luchar juntos, que podemos tener éxito juntos. No. Pedimos este vínculo, pero lo hemos aceptado. Ahora todos debemos aceptar la responsabilidad que conlleva. El embajador Hayes asintió con la cabeza. De acuerdo a lo que dices, Vera, es verdad, el vínculo no fue una elección fácil, pero era necesario para prevenir una guerra que nos hubiera devastado a todos. Este consejo tiene el poder de fortalecer ese vínculo o destruirlo. El general Marwick cruzó sus brazos claramente, no convencido. ¿Y qué sucede cuando este vínculo se pone a prueba en formas que van más allá de una escaramuza pirata? ¿Qué sucede cuando surge un conflicto real? XA se reunió. La mirada de Marwick se posó en él y enfrentaremos ese conflicto juntos y lo superaremos. La cámara quedó en silencio durante un largo momento. El peso de las palabras de Sela flotaba en el aire. Hale pudo ver que algunos de los diplomáticos humanos asentían en señal de acuerdo, aunque otros permanecieron escépticos. Del lado de Alvaran había signos similares de división. Algunos de los nobles parecían influenciados por el discurso de Zeta, mientras que otros parecían estar listos para destrozar el tratado con sus propias manos. Fue el embajador Hayes quien rompió el silencio. «Propongo que votemos», dijo, «que dejemos que el Consejo decida si esta alianza continuará». Los representantes de ambos lados se movieron inquietos en sus asientos, pero después de un momento comenzaron a emitir sus votos uno por uno. Colocaron sus decisiones en el sistema holográfico en el centro de la sala. Sus rostros se tensaron con anticipación mientras se contaban los votos finales. Un suave timbre resonó en la cámara.
Los resultados aparecieron en el aire sobre ellos parpadeando en una luz holográfica para que todos los vieran. La votación estaba cerrada, más cerca de lo que nadie había esperado. Pero al final el Consejo decidió mantener la alianza. El vínculo entre XA y Hale se mantendría, pero el margen era estrecho y la victoria se sentía hueca. Tanto Sala como Hale sabían que este no era el final del conflicto, ni mucho menos. Las fuerzas que buscaban destrozar la alianza todavía estaban en juego, y los desafíos que se avecinaban solo se volverían más peligrosos a medida que el Consejo Jed y los representantes comenzaran a abandonar la cámara. Hale se volvió hacia Sela, que estaba cerca. Murmuró. Sela asintió. Su expresión era sombría. Demasiado cerca. Habían ganado esta ronda, pero la guerra por la paz estaba lejos de terminar. Capítulo 6. Sombras de rebelión a raíz de la estrecha votación del Consejo. Para preservar la alianza, tanto el Imperio Albarán como la Federación Terán Unida se vieron empujados a un período de calma incómoda, pero debajo de la superficie, la rebelión acechaba en ambos lados. Ninguna facción podía permitirse ignorar las corrientes subterráneas de descendencia que amenazaban con destrozar todo. Hale y XA habían trabajado para protegerse. La tensión era espesa y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer grietas en el Imperio Albarano. A pesar de sus antiguas tradiciones de honor y fuerza, no era inmune a la insatisfacción que se estaba gestando dentro de sus casas nobles. El vínculo de Zeta con un humano había sido una afrenta directa para muchos dentro de la aristocracia que veían el acuerdo no solo como un debilitamiento de su linaje, sino también como un debilitamiento de su identidad como una raza guerrera. Las familias nobles comenzaron a formar alianzas secretas y conspiraron en las sombras para sabotear el tratado y devolver el imperio a su antiguo futuro de gloria, donde los alarianos gobernaban sin ser desafiados por ninguna especie, especialmente los humanos. Estos susurros de rebelión pronto llegaron a Sela, quien fue informada por su ayudante más cercano, Caln, un guerrero en quien había confiado durante muchos años en una cámara con poca luz a bordo del Vemore. Calin se acercó a Sela con noticias que la dejaron helada. El comandante de huesos Calin dijo en voz baja y urgente: «He descubierto información inquietante. Varias casas nobles se están preparando para la rebelión. Ven su vínculo con el humano como una traición a nuestro imperio. Creen que es hora de derrocar al emperador y volver a las costumbres de nuestros antepasados». La mandíbula de Zeta se tensó mientras asimilaba la noticia. Había esperado resistencia, pero una rebelión abierta era más de lo que había anticipado. El Imperio Albarán siempre se había enorgullecido de la unidad, pero ahora que la unidad estaba siendo destrozada por el miedo y el prejuicio, su vínculo con Hale se había convertido en un símbolo de cambio, un cambio que no todos estaban listos para aceptar y planean moverse pronto. Exa le preguntó, con los ojos violetas entrecerrados con determinación. Caln asintió. Sí, ya han comenzado, reuniendo el apoyo de otras casas nobles. Si no actuamos rápidamente, podrían acumular suficiente poder para desafiar al emperador directamente. Seth sabía lo que había que hacer. Tenía que informar a Hale que esto no era solo un problema de Albarán. Esta rebelión podría desestabilizar toda la galaxia, y Hale necesitaba estar preparada para lo que se avecinaba. Pero no era solo el imperio el que estaba al borde del desastre en la Tierra. Hale había recibido su propia advertencia. Llegó durante una noche. Reunión con el general Marwick, quien a pesar de su oposición anterior al vínculo, había llegado a ver a Hale como un activo invaluable para la estrategia de la Federación en el trato con los alarianos. Sin embargo, las opiniones de Marwick no habían cambiado por completo. Todavía veía a los alarianos como una amenaza potencial y su desconfianza en el tratado solo se había profundizado después de escuchar rumores de disturbios albaranos. Hale Marwick comenzó con voz ronca y cansada. He estado recibiendo informes de nuestros equipos de inteligencia. Algunas de las facciones más radicales en la Tierra están provocando problemas. Están presionando mucho contra el tratado. Afirman que nos está poniendo en una posición vulnerable. Quieren prepararse para la guerra, no para la paz. Hale se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Estás diciendo que existe la posibilidad de que estos grupos puedan actuar por su cuenta? Marwick asintió. Su expresión era oscura. Más que una posibilidad. Ya están planeando algo.
Aún no tenemos todos los detalles, pero están reclutando dentro del ejército. Si hacen su movimiento, podría conducir a un conflicto a gran escala con los salarianos. Las implicaciones golpearon Granizo fuerte. Sabía que el vínculo con XA sería polémico, pero no esperaba que llegara a esto. Una rebelión en toda regla se estaba gestando en ambos lados. Podría reavivar la misma guerra que habían estado tratando de prevenir. Necesitamos detener esto antes de que se intensifique. Hale dijo que su mente está corriendo con posibilidades. Si ambos lados se rebelan al mismo tiempo, será un caos. Marwick hizo una mueca. Sé que es por eso que te digo esto. No confío en los salarianos, pero confío en ti. Hale, has demostrado que si hay alguna posibilidad de prevenir esta guerra, será sobre tus hombros y los de ella. Hale asintió. Él entendió la gravedad de lo que estaba sucediendo. Su vínculo con XA era más que un gesto diplomático. Ahora era lo único que mantenía unida la frágil pieza, pero ese vínculo estaba a punto de ser probado de maneras que ninguno de ellos había imaginado. Cuando Zela y Hale finalmente se encontraron nuevamente, la urgencia de la situación estaba clara en sus rostros. Estaban parados en una cámara privada a bordo del Vivmore, lejos de miradas indiscretas. Cada uno de ellos llevaba el peso de sus respectivos imperios sobre sus hombros. «Tenemos un problema», Hale dijo rompiendo el silencio primero. «Hay facciones dentro de la Federación que se están preparando para la guerra. No confíen en el tratado y ven a los alarianos como una amenaza. La cara de ZK se endureció y hay quienes en mi imperio sienten lo mismo. Están planeando rebelarse contra el emperador usando nuestro vínculo como justificación». La habitación parecía enfriarse a medida que la realidad de la situación se instalaba allí. El vínculo, lo que se suponía que aseguraría la paz, ahora era la chispa que amenazaba con encender una guerra galáctica, pero Hale y Zela no estaban dispuestos a permitir que eso sucediera. «Necesitamos actuar». Hale dijo con firmeza que si no lo hacemos, ambos lados se desgarrarán. Zela asintió. «Estuvo de acuerdo, pero no podemos enfrentar esto solos. Necesitamos aliados, aquellos que todavía creen en la alianza. Si podemos exponer los complots de ambos lados, tal vez podamos detener las rebeliones antes de que ganen más impulso». Hale pensó por un momento que todavía hay personas en la Federación que confían en el tratado. La embajadora Hayes, por ejemplo, ha sido una firme defensora de la paz desde el principio. Si podemos ponerla de nuestro lado, tal vez pueda influir. Algunos de los Denters y yo tendremos que reunir apoyo dentro del ejército. Xei agregó que el general Zarn es leal al emperador y creo que nos respaldará si podemos presentarle pruebas de la rebelión. Puede reunir las fuerzas del emperador para aplastar a los traidores. Era un plan peligroso, pero era la única oportunidad que tenían. No podían permitirse el lujo de esperar. Si las rebeliones ganaban más fuerza, no habría forma de detener el inevitable conflicto. Capítulo 7. Carrera contra el tiempo. Los días siguientes se desarrollaron en una confusión de reuniones tensas, comunicaciones susurradas y preparativos urgentes. Tanto XA como Hale sabían que el tiempo estaba en contra de ellos cada momento que demoraban. Las facciones rebeldes, tanto en el Imperio Albarano como en la Federación Terana Unida, se volvieron más audaces. El reloj avanzaba y sus enemigos se movían rápidamente detrás de escena conspirando para destruir la frágil paz que XA y Hale habían luchado para proteger. La situación de Z dentro del Imperio Albiano se había vuelto precaria. Las casas nobles se envalentonaron por su desdén. Por el vínculo con el humano, comenzó a criticar abiertamente la decisión del emperador. Muchos vieron el vínculo como un insulto a su tradiciones de larga data de fuerza guerrera y líneas de sangre puras. Creían que la voluntad del emperador de unirse con Granizo era un signo de debilidad, una afrenta a todo lo que los alarianos representaban. Los nobles rebeldes, liderados por la casa Rathe, una de las familias más poderosas del imperio, se habían vuelto más vocales en su oposición. Los susurros de rebelión se convirtieron en planes abiertos para la insurrección, y el momento de la acción se acercaba rápidamente. El núcleo de la casa Rath había reunido en secreto el apoyo de otras familias nobles, acumulando un pequeño ejército de guerreros leales a su causa. Planeaban derrocar al emperador y tomar el control del imperio, creyendo que una vez que eliminaran lo que veían como la mancha del vínculo humano, podrían restaurar el dominio del imperio sobre la galaxia. Mientras tanto, en la Federación Terana Unida,
Hill estaba enfrentando desafíos similares. Una facción radical dentro del ejército de la Federación, desilusionada por la alianza con los Salarianos, había comenzado a organizarse en secreto. Creían que el tratado hacía vulnerable a la humanidad al atar su destino a un imperio alienígena que muchos todavía consideraban su enemigo. La facción liderada por el general rebelde Nash vio el tratado como una traición a la fuerza de la humanidad y estaban dispuestos a tomar medidas drásticas para cortar los lazos con los Salarianos. Hale trabajó incansablemente junto al embajador Hayes, tratando de rastrear pistas y conseguir el apoyo de aquellos que todavía creían en la alianza. Pero la facción rebelde era esquiva, operaba en las sombras y cada día tenían más confianza en sus planes. La situación se había vuelto desesperada. Fue en las primeras horas de una noche de insomnio que Hale recibió un mensaje cifrado de uno de sus contactos en el ejército de la Federación. La información estaba inquietando al general Nash y su facción rebelde habían puesto en marcha un plan para interrumpir una próxima cumbre diplomática entre el Imperio Albarano y la Federación. La cumbre, que tenía la intención de consolidar el tratado de paz, ahora corría el riesgo de ser saboteada. Nash y sus partidarios habían incorporado en secreto agentes dentro del equipo de seguridad con la intención de organizar un ataque durante los procedimientos. Su objetivo era provocar una respuesta violenta de los Salarianos para garantizar que la frágil alianza se derrumbara, lo que llevaría a una guerra total. La sangre de Hale se heló cuando leyó el mensaje. Sabía que la situación era volátil, pero esto era peor de lo que había imaginado. Un ataque a la cumbre sería catastrófico. No solo destruiría el tratado, sino que reavivaría el conflicto entre la humanidad y los Salarianos, una guerra para la que ninguno de los dos lados estaba realmente preparado. Sin perder un momento, Hale se acercó a XA, usando su enlace de comunicaciones privado que habían establecido, un canal seguro para hablar libremente lejos de los ojos de sus superiores. Sabía que necesitaba escuchar esto de inmediato. XA estaba en medio de su propia crisis. Acababa de terminar una tensa reunión con el alto general Sarn, quien había confirmado sus peores temores. La Casa Wrathy estaba planeando un intento de asesinato contra el emperador. La Casa Noble había reunido suficiente apoyo para lanzar un ataque coordinado durante una ceremonia pública en la ciudad capital de Kalar. Si tenían éxito, el imperio caería en el caos y el imperio se convertiría en un ejército. Los rebeldes tomarían el control abandonando el tratado con los humanos y volviendo a los Salarianos hacia la conquista una vez más. Mientras Ala recorría sus cámaras a bordo del B-More, su mente corría con estrategias. Sabía que la rebelión no podría tener éxito, no solo por el bien del imperio, sino por la paz que ella y Hale habían trabajado tan duro para proteger. Si los rebeldes tenían éxito, la alianza terminaría y la galaxia caería en la guerra justo cuando sus pensamientos se dispararon. El enlace de comunicación sonó. Era Hale. Hale. Sala lo saludó. Su tono era agudo y tenso. Tengo malas noticias. Los nobles están planeando atacar. Van a asesinar al emperador en unos días. La cara de Hale en la pantalla era sombría. Su voz era baja y urgente. También tengo malas noticias de mi parte. La facción rebelde dentro de la Federación está planeando un ataque a la cumbre. Quieren provocar una guerra. El peso de las dos revelaciones colgaba entre ellos como una niebla sofocante. Se enfrentaban a rebeliones en ambos lados, y el complot de cada lado amenazaba con deshacer todo lo que había luchado porque nos estamos quedando sin tiempo, dijo Hale frunciendo el ceño. Si no detenemos esto, será demasiado tarde. Necesitamos un plan y lo necesitamos ahora. Sela asintió. Tenemos que movernos rápido si podemos prevenir. El asesinato y exponer a los rebeldes podríamos detener el golpe en el imperio, pero no podemos hacerlo solos. El general Sarn sigue siendo leal al emperador y creo que puede ayudar a reunir a los leales. Y tengo al embajador Hayes Hale, agregó Sheck. Ha estado trabajando conmigo para exponer los planes del general Nash. Si podemos llegar antes de que ocurra el ataque, podríamos detenerlos. El plan era arriesgado. Quizás demasiado arriesgado. Tendrían que dividir sus esfuerzos cada uno de ellos, enfrentando una rebelión en su propio territorio. Pero no tenían el lujo del tiempo para trabajar juntos. La única forma de salvar la alianza era detener a ambos rebelión. Simultáneamente, los ojos de Seka se encontraron con los de Hale a través de la pantalla. Su mirada
feroz y resuelta, pase lo que pase, luchamos por esta alianza. Luchamos por la paz, Hale. Asintió con la mandíbula y dijo con determinación que luchamos por el futuro. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación XA y el general Sarn se movieron rápidamente para reunir evidencia del complot de la casa RTHC Corps, usando la información de Kalin para señalar la ubicación del intento de asesinato. Trabajaron incansablemente reuniendo fuerzas leales a su lado, preparándose para interceptar a los rebeldes antes de que pudieran atacar. Cada momento estaba lleno de tensión, ya que XA sabía que el futuro de su imperio y la galaxia pendía de un hilo del lado de Terran. Hale y el embajador Hayes trabajaron en secreto para reunir apoyo dentro del gobierno de la Federación, usando la poca evidencia que tenían para exponer a la facción rebelde del general Nash. Era una operación delicada. Si se movían demasiado pronto, Nash simplemente pasaría a la clandestinidad, y si esperaban demasiado, el ataque a la cumbre se llevaría a cabo provocando una guerra. La noche antes de la cumbre, Hale y Hayes hicieron su movimiento armados con inteligencia de un informante interno. Ellos coordinaron con las fuerzas leales de la Federación para arrestar a los agentes rebeldes que se habían infiltrado la cumbre. Detalle de seguridad. Fue una llamada de atención, pero lograron evitar el ataque. Justo a tiempo, Nash y sus seguidores fueron expuestos. Su complot fue frustrado antes de que pudiera llegar a buen término. Al mismo tiempo, XA y el general Sarn lideraron un ataque audaz contra las fuerzas de la Casa Rator, emboscando a los rebeldes antes de que pudieran llegar al emperador. La batalla fue feroz, con los guerreros albianos enfrentándose en los grandes salones de la capital, pero las fuerzas de Zeta salieron victoriosas. La rebelión fue aplastada y los líderes del núcleo de la Casa Wrath fueron detenidos. Su traición, expuesta para que todos la vean. Capítulo 8. Triunfo y consecuencias. Después de las rebeliones gemelas, tanto el Imperio Albarano como la Federación Terrana Unida estaban al borde de un nuevo capítulo 1 marcado por una duro paz, pero también frágil unidad. El mundo que Hale y XA habían luchado por proteger se había salvado, pero las cicatrices de la rebelión eran profundas, y las consecuencias de sus acciones resonarían años después. El día después de la supresión exitosa de las rebeliones, Sela se encontró convocada al Palacio Imperial. Encalar, el propio emperador, la había llamado para que se presentara ante el Consejo de Nobles, muchos de los cuales habían apoyado el vínculo o se habían opuesto vehementemente a él. Era un momento de ajuste de cuentas no solo para Sela, sino para el imperio mismo. El gran salón del palacio estaba bañado por una luz pálida que se filtraba a través de los altos arcos, ventanas que proyectaban largas sombras sobre los pisos de mármol negro. El emperador estaba sentado en su trono, sus túnicas doradas brillando bajo la luz ambiental que lo rodeaba. Estaban de pie, los nobles reunidos. Sus expresiones eran una mezcla de respeto, amargura y curiosidad. Al lado del emperador, el alto general Sarn se mantuvo erguido. Su presencia era un recordatorio silencioso de la fuerza que había defendido al imperio desde adentro. Sela, todavía con su armadura de batalla, dio un paso adelante con la cabeza en alto mientras se acercaba al trono. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Había liderado guerreros en la batalla, había luchado contra probabilidades abrumadoras, pero esta parada frente a su emperador, sabiendo que su destino y el futuro del vínculo con la humanidad descansaba en sus manos, era un tipo de desafío completamente diferente. Los ojos del emperador, sabios y antiguos, la miraron con tranquila intensidad. Finalmente él habló, su voz resonando a través de la cámara X. Un guerrero del imperio, has hecho lo que muchos creían imposible. No solo has defendido a tu emperador de los traidores internos, sino que también has preservado la frágil paz entre el Imperio Albarano y la Federación Terrana Unida. Por esto mi gratitud y la gratitud del Imperio. Dexa inclinó la cabeza ligeramente reconociendo el elogio del emperador, aunque sabía que había más por venir. Los nobles reunidos se movieron incómodos mientras el emperador continuaba. Sin embargo, el vínculo que has
forjado con un humano, sigue siendo un punto de gran discordia entre nuestra gente. Algunos creen que nos debilita, diluye nuestra fuerza. Otros lo ven como una evolución necesaria, un paso adelante para asegurar nuestro futuro. He visto los resultados de tus acciones. Has demostrado que la unidad, incluso con un extraño, puede conducir a la victoria. El emperador se levantó de su trono. Su mirada recorrió la habitación. Que esto sea una lección para todos. La fuerza no se disminuye con la colaboración, se mejora con ella. XA, tu vínculo con el sargento Marcus Halil no solo es aceptado, sino que será H como símbolo del futuro que construimos juntos. Un murmullo ondeó por la habitación, pero nadie se atrevió a hablar en contra de la declaración del emperador. La rebelión había sido aplastada y con ella las voces de aquellos que habrían destrozado el imperio desde dentro. XA permaneció estoica, pero por dentro se permitió un momento de alivio. El vínculo se había asegurado por ahora. De vuelta en la Tierra, Hale enfrentó su propio ajuste de cuentas. La Federación Terana Unida todavía se estaba recuperando de las revelaciones del complot del General Nash, y mientras que la facción rebelde había sido detenida, el panorama político había cambiado. El embajador Hayes, que había estado al lado de Hale durante toda la crisis, había logrado influir en miembros clave del Consejo de la Federación, pero la desconfianza de los salarianos seguía siendo un problema profundamente arraigado. Hale se paró ante el Consejo de la Federación. Los funcionarios de alto rango se reunieron en la Gran Cámara, al igual que los nobles albaranos. Aunque él no era un diplomático, sus acciones lo habían colocado en el centro del debate. Había salvado la cumbre del sabotaje, pero ahora tenía que salvar la alianza del desmoronamiento. El embajador Hayes, sentado al lado de la silla del consejo, se levantó para hablar. Damas y caballeros, estamos en una encrucijada. Los eventos de las últimas semanas han puesto a prueba nuestra determinación, pero también nos han mostrado el potencial de esta alianza. El vínculo del sargento Hale con el comandante Ala no es una debilidad, es un testimonio de lo que podemos lograr juntos. Uno de los miembros del consejo más escépticos, el general Marwick, se puso de pie y habló. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que este vínculo conduce a un mayor enredo? ¿Qué garantía tenemos de que el Imperio Albarán no se volverá contra nosotros cuando les convenga? Hale, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero había una fuerza innegable detrás de ella. No hay garantías en la guerra o la paz, pero luché junto a Sela. He visto lo que podemos lograr cuando confiamos unos en otros. Sé que algunos de ustedes todavía tienen miedo de los salarianos y entiendo por qué, pero el miedo no nos mantendrá a salvo. La confianza lo hará. La sala estaba en silencio mientras Hale continuaba. No pedí este vínculo, pero es mío y lo defenderé al igual que defenderé a la humanidad. Si rechazamos esta alianza, estaremos desperdiciando la única oportunidad que tenemos para una paz duradera. No permitiré que eso suceda. La sinceridad en sus palabras tocó una fibra sensible. El embajador Hayes asintió con la cabeza en señal de aprobación, e incluso el general Marwick pareció detenerse a pensar, y los miembros del consejo intercambiaron miradas antes de. El presidente del consejo habló. Sargento Hale, sus acciones han hablado más alto que cualquier tratado. El consejo honrará esta alianza, aunque el camino por delante no será fácil. Depende de usted y de los comandantes. Alitu sigue demostrando que vale la pena proteger este vínculo. Hale asintió sabiendo el peso de esa responsabilidad. Había ganado esta batalla, pero como XA, sabía que el verdadero desafío estaba por delante. Semanas después, Sela y Hale se encontraron una vez más a bordo. Más allá de la inmensidad del espacio que se extendía ante ellos mientras estaban juntos en la cubierta de observación, su vínculo había sido probado y había sobrevivido. Pero ambos sabían que el futuro era incierto. La galaxia era un lugar peligroso y su alianza continuaría enfrentando amenazas internas y externas mientras estaban uno al lado del otro mirando pasar las estrellas. Hale rompió el silencio. Hemos recorrido un largo camino. XA lo miró. Su expresión era ilegible, pero había una suavidad en sus ojos que no había estado allí antes. De hecho, pero todavía hay mucho más por recorrer. Hale sonrió levemente. Su mirada se desvió de nuevo hacia las estrellas. Viene a continuación, lo enfrentamos juntos.
XA asintió con la cabeza, su mano descansando brevemente sobre el hombro de Hale, un gesto raro de camaradería juntos en ese momento. Había una sensación de comprensión entre ellos y un reconocimiento tácito del vínculo que compartían. Ya no era solo un acuerdo político o un gesto diplomático, era real, forjado en batalla y probado por pruebas. Ninguno de los dos podría haber previsto mientras la nave navegaba por la extensión infinita de la galaxia. Sabían que habría más batallas por venir, más enemigos que enfrentar, más desafíos que superar, pero por ahora, en este fugaz momento de paz, estaban unidos y eso era suficiente.